Ok, bueno, en esta presentación les hablaremos un poco acerca del trabajo que estamos haciendo en Indicasat sobre genómica de Leishmania. Inicialmente, bueno, vamos a comenzar con una pequeña introducción acerca de este parásito. Leishmania es un parásito que pertenece al grupo de los kinetoplástidos. Aquí lo estamos representando en su forma infectiva, que llamamos promastigote, y que, como ustedes pueden ver, pues tiene un largo flagelo. Es un parásito flagelado, se caracteriza por una gran motilidad y, como ocurre también con otros parásitos, pues tiene una gran cantidad de características muy específicas o inusuales dentro de los eucariontes, como la presencia de esta gran mitocondria, única mitocondria que se llama kinetoplasto y que es la que precisamente le da nombre al grupo este de los kinetoplástidos. Este es el mismo grupo al cual también pertenecen parásitos bastante conocidos como Trypanosoma brucei, que es el agente causal de la tripanosomiasis africana, conocida comúnmente como la enfermedad del sueño, y también Trypanosoma cruzi, que es el agente causal de la enfermedad de Chagas. En el caso de Leishmania, Leishmania afecta al humano y también a varios grupos de vertebrados. Es transmitido por insectos hematófagos, básicamente jejenes, o como se les conoce en Panamá como chitras, que pertenecen al género Phlebotomus en el Viejo Mundo o Lusomia en el Nuevo Mundo. El ciclo de vida del parásito es relativamente simple cuando lo comparamos con otros parásitos. Cuando este insecto pica al huésped vertebrado, inocula el parásito en su forma infectiva y el parásito entonces invade a los macrófagos, comienza a reproducirse dentro del macrófago y después, cuando otro insecto pica a esta persona infectada, pues absorbe, ingiere estos macrófagos infectados y el parásito entonces vuelve a adoptar su forma infectiva para ser transmitido nuevamente a otro huésped. El hecho de que este parásito invade al macrófago y se reproduce o se multiplica dentro del macrófago es uno de los aspectos más interesantes e intrigantes de la biología del parásito, porque todos sabemos que el macrófago es una célula cuya función es básicamente defendernos o luchar contra agentes patógenos. Así que este parásito, para lograr sobrevivir dentro del macrófago, tiene que sufrir numerosas adaptaciones, cambia completamente de forma, adopta esta forma que, como ustedes pueden ver, es bastante diferente a la forma infectiva que les mostré anteriormente. Esta es la forma intracelular, que llamamos amastigote, y que, como ven, pues es más redondeada y carece casi completamente de flagelo, por lo que es una forma que no es móvil. Estos son básicamente los dos estadios principales en el desarrollo o en el ciclo de vida del parásito. Hablemos un poco acerca de la enfermedad, la leishmaniasis como tal. La leishmaniasis es una enfermedad bastante diversa, se caracteriza por múltiples formas clínicas, algunas de las cuales están relacionadas con diferentes grupos taxonómicos o grupos de especies. Yo estoy presentando aquí las tres formas clínicas principales. La más común es la leishmaniasis cutánea, que es causada en el Viejo Mundo por especies del complejo Leishmania major y en el Nuevo Mundo por especies del complejo Leishmania mexicana. Existe también un segundo subgrupo que causa leishmaniasis cutánea. Es un subgrupo que es exclusivo del Nuevo Mundo, básicamente se encuentra en Centroamérica y Suramérica, y es este subgrupo que se llama, o este subgénero que se llama Viania, dentro del cual tenemos especies que se encuentran en la región como Leishmania brasilensis o guyanensis, peruviana, y bueno, también Leishmania panamensis, que hablaremos de ella después. Una de las características principales de este grupo es que, aunque la manifestación de la enfermedad es netamente cutánea o mayormente cutánea, en algunos casos el parásito puede migrar hacia la zona nasofaríngea y producir lesiones que son mucho más severas que las lesiones normales de la leishmaniasis cutánea y que además afectan otras funciones como la función respiratoria o la función digestiva y desfiguran todo lo que es boca y nariz. Es bastante severa esta presentación. Y finalmente tenemos entonces la leishmaniasis visceral, que es la forma más grave de leishmaniasis y que es producida por especies del complejo Leishmania donovani infantum en el Viejo Mundo o por Leishmania chagasi en el Nuevo Mundo, aunque ya prácticamente es un consenso pensar que Leishmania chagasi es la misma especie que Leishmania infantum.
¿okay? La idea es que en esta enfermedad pues, el parásito migra hacia órganos como el hígado o el vaso y la enfermedad puede resultar fatal si no se administra tratamiento. Este es más o menos un resumen de las distintas presentaciones de leishmaniasis. Nosotros en nuestro grupo y en Panamá en general pues estamos principalmente interesados en las especies o en el subgrupo Viania, porque la especie responsable de la gran mayoría de los casos de leishmaniasis en Panamá, que es precisamente Leishmania panamensis, pertenece a este subgrupo. Y como pueden ver, pues, aunque el fenotipo de la enfermedad básicamente es cutáneo, pues también tenemos casos de leishmaniasis mucocutánea en Panamá. Hay aproximadamente 3.000 nuevos casos de leishmaniasis cutánea reportados cada año y un 5% de estos casos se estima que un 5% de estos casos progresa hacia la forma mucocutánea, aunque tengo que decir desde ya que la leishmaniasis es una de estas enfermedades llamadas desatendidas o neglected tropical diseases y pues como ustedes van a ver a lo largo de la presentación, esto afecta la cantidad de medicamentos disponibles que tenemos para tratar la enfermedad, el conocimiento que tenemos de la biología y de la virulencia del parásito y, bueno, toda la investigación relacionada con leishmania. Así que muchos de estos datos que presentamos en diapositivas, pues son datos que están asociados a un gran nivel de subreporte. No se conoce realmente la incidencia de la enfermedad y las características de la epidemiología, pues es bastante pobre, realmente por estar este parásito incluido dentro de este grupo de enfermedades desatendidas, ¿no? Entonces, hablemos del tratamiento. Ya el doctor Pascal introdujo un poco la situación actual que tenemos con leishmania en cuanto a tratamiento, cuando lo comparó con el número de medicamentos disponibles que tenemos para VIH y el poco número de medicamentos disponibles que tenemos para leishmania. De hecho, la primera línea de tratamiento en leishmania son los antimoniales pentavalentes. Es un medicamento que solamente se usa para tratar leishmania en farmacología y bueno, se usa aproximadamente desde 50 años con este fin y tiene una gran cantidad de inconvenientes, como por ejemplo una alta posibilidad de desarrollar efectos colaterales adversos graves en algunos casos y además una creciente tasa de desarrollo de resistencia por parte del parásito. Esto es particularmente relevante en algunos lugares del mundo, por ejemplo en el estado de Bihar, en la India. Se estima que aproximadamente el 60% de los casos de leishmaniasis son resistentes a antimoniales y esto ha obligado al gobierno de la India a cambiar cambiar este medicamento como primera línea de defensa y usar otras alternativas. El problema es que no tenemos muchas otras alternativas. Yo estoy mencionando solo dos en esta diapositiva. Hay algunas más, algunas incluso que están en ensayos clínicos, pero estas son, digamos que las alternativas más comunes que se han evaluado y que son eficientes. Una de ellas es miltefosina y la otra es la anfotericina B en preparación liposomal. La ventaja que tienen estos medicamentos es que, bueno, en algunos casos son más efectivos, los efectos adversos son menos severos, pero obviamente son menos accesibles, son más costosas y esto es crítico en el caso de la leishmaniasis precisamente porque es una enfermedad que se observa mayormente en personas que viven en comunidades rurales y que tienen escasos recursos para adquirir estos medicamentos, ¿no? También se aduce bastante comúnmente que hay menos tasa de resistencia por parte del parásito para estas alternativas. Sin embargo, pongo la flecha en gris porque esto realmente se está cuestionando bastante, ya que ya hay reportes de resistencia y de falla terapéutica, al menos en miltefosina. O sea que el panorama ahora mismo de terapia anti-leishmania es crítico. Y lo mismo ocurre con las vacunas, de lo cual prácticamente no hay información en la literatura. Hay grupos que están trabajando en vacunas de leishmania, pero no hay ninguna vacuna efectiva para humanos. En el caso de perros creo que hay algunas opciones, pero en humanos no tenemos ninguna vacuna efectiva todavía. ¿Qué estamos haciendo en Indicasat para ayudar al país a lidiar con el problema epidemiológico que es la leishmaniasis? Nosotros tenemos varias líneas de investigación en leishmania,
Una de ellas es precisamente el desarrollo de marcadores moleculares para estudiar la diversidad genética de las cepas de Leishmanias que circulan en nuestro país, y esto se ha abordado usando dos tipos de marcadores, AFLP y microsatélites. Los resultados de esta gran línea que la ha llevado casi en su totalidad Carlos Restrepo, ya los hemos publicado en 2014, en 2015, en estos dos artículos. La siguiente línea es la aplicación de herramientas de genómica para lidiar también con Leishmania en un plan, o sea, desde el punto de vista de virulencia o de epidemiología. Y esta línea se divide en dos grandes componentes. El primer componente fue el de secuenciar y ensamblar el genoma de una cepa local de Leishmania que pudiéramos usar después como referencia para estudios comparativos. Esto ya también lo hicimos y lo publicamos el año pasado. Y ahora estamos en el segundo componente, o estamos tratando de comenzar el segundo componente de esta línea, que es, bueno, ya tenemos el genoma de referencia, pues vamos ahora a irnos al campo, vamos a tomar aislados de pacientes con distintos fenotipos de enfermedad, con distintos grados de resistencia a antimoniales. Vamos a secuenciar estos aislados y vamos a compararlos con el genoma de referencia que ya tenemos, precisamente para ver qué posibles determinantes existen a nivel genético para esta diversidad de fenotipos y para esta resistencia a antimoniales. Esto es una estrategia que se usa actualmente en todas las ramas de las ciencias biológicas y que se llama resequencing de manera general. ¿Okay? Si estamos en este punto, por el resto, o a lo largo de toda esta presentación, vamos a estar hablando precisamente de lo que hemos hecho en esta línea, en este tópico en particular, pero yo quería mencionar también dos líneas en las que está trabajando nuestro instituto que yo creo que son muy prometedoras en un futuro inmediato. La primera es el desarrollo de un modelo animal murino para estudios in vivo en Leishmania panamensis, y la segunda es la evaluación de compuestos químicos que puedan funcionar como posibles candidatos para la terapia anti-Leishmania. Entonces hablemos básicamente de este segundo punto, de la aplicación de estrategias genómicas en el estudio de la leishmaniasis en Panamá. Y vamos a comenzar diciendo que cuando todo este proyecto empezó, en 2011, había 5 genomas de Leishmania publicados, secuenciados y publicados. El primero de todos fue el de Leishmania major, sigue siendo el genoma de referencia por excelencia para todo el género, fue publicado en el 2005. Después, en el 2007, se publicaron los genomas de Leishmania infantum, que es causante de leishmaniasis visceral, y de Leishmania brasiliensis, y en el 2011 entonces se publicaron los genomas de referencia para Leishmania donovani y Leishmania mexicana. El único genoma de referencia que tenemos para especies del subgénero Viania, que es el que nos interesa a nosotros, hasta ese momento fue el de Leishmania brasiliensis. Así que nosotros, mirando lo que se había hecho y mirando también, por ejemplo, que el genoma de donovani se hizo mediante una combinación de dos técnicas de secuenciación de DNA de nueva generación, 454 y Illumina, pues decidimos hacer esto mismo con una cepa de Leishmania panamensis. Obviamente nos tomó unos cuantos años tener el genoma completado y publicarlo, pero bueno, gracias a todo este trabajo pues ya lo tenemos, ¿no? Entonces, hablemos un poco acerca de las características generales que tienen los genomas de Leishmania. Yo creo que todo el que trabaja con parásitos sabe que los parásitos son diferentes en muchos sentidos. La biología de los parásitos es muy peculiar y la de los kinetoplástidos no se queda atrás. O sea, ya hablamos de organelos bien diferentes, como por ejemplo este kinetoplasto, que es una enorme mitocondria que está en las células, pero a nivel genético también hay una gran cantidad de diferencias con el resto de los eucariontes. Por ejemplo, en el caso de Leishmania y los kinetoplástidos, los genes no tienen intrones. Es decir, los genes son continuos, como si fueran bacterias, entre comillas. Igual los genes están organizados en policistrones enormes y son cotranscritos. Eso quiere decir que todo ese policistrón se transcribe en la forma de un RNA mensajero primario, y el RNA mensajero particular de cada gen se produce por transplicing. Esto es algo que, para los que conozcan cómo es el proceso general de la biología molecular, pues sabrán que es algo bastante diferente a lo que ocurre en el resto de los organismos, y hay una implicación muy grande para nosotros y para el parásito de esta forma de organizar los genes, y es que los genes no tienen promotores. Es decir, estos promotores que encontramos en todos los genes eucariontes y que son los que regulan la expresión, o los que usa la célula para regular la expresión de estos mismos genes, no están
en estos parásitos. De manera que en estos parásitos prácticamente no hay regulación transcripcional de la expresión génica. Y eso es algo que es asombroso. Son uno de los pocos grupos de eucariontes en los cuales el papel mayoritario de la regulación en la expresión génica no ocurre a nivel transcripcional. Eso obliga al parásito a usar diversas estrategias para regular la expresión de genes que son importantes para la virulencia, para la supervivencia del parásito dentro del macrófago, en el huésped y todo lo demás. Y la estrategia principal en este sentido es usar la amplificación genética. Amplificación genética quiere decir, si tengo un pedazo de cromosoma o un pedazo de genoma donde hay algo que a mí como parásito me interesa, que se exprese o que se sobreexprese en la célula, vamos a duplicarlo y vamos a amplificarlo a nivel genético. Obviamente todo es estocástico, el parásito no decide hacer esto, pero en las células donde esto ocurre, pues tienen mayor fitness y mayor poder infectivo fitness en la población y poder infectivo en el huésped. Hay 3 formas que el parásito usa para esta amplificación. La primera es, y esto es también asombroso, aneuploidía. A pesar de que estos parásitos son mayormente diploides, si hay un cromosoma que tiene genes que son importantes para la virulencia, es común encontrar ese cromosoma con una ploidía diferente al del resto de los cromosomas. De pronto, si todos son diploides, podemos encontrar cromosomas que tienen una ploidía de 3 o una ploidía de 4, y esto en humanos sería catastrófico, pero para el parásito representa una ventaja adaptativa. Eso se llama aneuploidía en mosaico. ¿Okay? Otra manera de amplificar los genes que se encuentran o que son importantes para el parásito es hacerlo en la forma de amplificación intracromosomal, es decir, tandem amplification, amplificación en tándem, uno del lado del otro, dando lugar a clúster de genes, como ven acá, y otra también bastante asombrosa es haciéndolo de manera episómica, es decir, replicando solamente ese segmento del cromosoma y ese segmento pasa entonces a existir de manera extracromosómica en múltiples copias que pueden ser circulares o lineales. Es decir, que hay diferentes alternativas para lograr toda esta amplificación. Entonces, esto justifica por qué precisamente hacer estudios a nivel de genoma en Leishmania y por qué enfocarnos tanto en el genoma, no solo en el contenido del genoma, sino también en herramientas que nos permitan estudiar estas amplificaciones genéticas que son importantes para la virulencia del parásito. En esta diapositiva les explico rápidamente cuál fue la metodología que utilizamos para producir o generar el genoma de referencia de Leishmania. En ese caso utilizamos esta tecnología que es 454 o 454 de Roche, que es una tecnología que ya está obsoleta, pero que en 2011, cuando comenzamos este proyecto, todavía se utilizaba. Y yo digo que es algo un poco triste que esta tecnología haya desaparecido. Realmente Roche nunca pudo competir en precios con Illumina y nunca pudo bajarle el precio a 454 y por eso probablemente desapareció. Pero la ventaja de 454 es que producía fragmentos relativamente largos comparados con Illumina. Y esto es lo que nos permitía a nosotros poder llegar a nivel de cromosomas a la hora de secuenciar el genoma. Nosotros hicimos 2 grandes set de datos del genoma de Leishmania panamensis que escogimos, que es la cepa PSC1, que es la que hemos usado siempre en Indicasat como referencia, y entonces, bueno, pues hicimos el ensamblaje de estos fragmentos hasta llegar a scaffolds. Estos scaffolds son como representaciones de los cromosomas, pero obviamente con segmentos que no se pueden secuenciar y que llamamos gaps, son estos segmentos no secuenciados que ven acá. Y entonces, paralelamente, pues también usamos, como ya se había hecho con otros genomas de Leishmania, usamos otra técnica de secuenciación de nueva generación, en este caso Illumina, para producir fragmentos que son más pequeños, pero esto nos permitió validar, mejorar y corregir lo que ya habíamos hecho con 454. Para esto tengo que decir que usamos, para todo este proceso, pero fundamentalmente para todo este trabajo con estos reads de Illumina, o con estos fragmentos de Illumina, usamos un clúster que ensamblamos en Indicasat y que fue financiado por Grupo Melo y que yo creo que es uno de los ejemplos más representativos de cómo la industria local puede ayudar al desarrollo de la ciencia en un país como Panamá. Entonces, al final de todo esto, bueno, esta es una representación un poco más detallada de la metodología. No voy a entrar en detalles, pero voy a decir que finalmente, después de aplicar varias estrategias informáticas, pues llegamos a un borrador del genoma con aproximadamente 7.000 genes, o bastante más de 7.000 genes, que es
más o menos la cifra que se estima para genomas de Leishmania, y esto lo subimos a las bases de datos de GenBank y la National Center for Biotechnology Information en Estados Unidos. Este es el BioProject. Así, en esta página, si quieren pueden anotar el código, en esta página pueden acceder a toda la información del genoma, las proteínas, la secuencia de las proteínas, la secuencia de los cromosomas, y algo que a nosotros en verdad a mí en lo personal me llenó de mucho orgullo es que después de haber hecho esto, el staff de NCBI escogió este genoma como el genoma de referencia para Leishmania panamensis en su base de datos, que es algo que yo creo que para todo el que trabaja en genómica es una fuente de orgullo, porque es una forma de demostrar que el trabajo fue bueno y que el genoma, pues, o que todo el proceso de anotación de genes en el genoma tuvo buena calidad. Entonces, lo que hicimos a continuación fue, aunque en el futuro pretendíamos hacer lo que queremos hacer ahora, que es todo este proceso de resequencing que les mencioné anteriormente, lo que hicimos para culminar este trabajo y poder publicarlo fue hacer un estudio comparativo funcional entre el genoma que acabamos de secuenciar y los genomas de Leishmania que ya estaban disponibles. Las características son bastante similares, el número de genes anotados es bastante similar, así que entonces lo que hicimos fue tratar de aplicar distintas estrategias informáticas para caracterizar funcionalmente los genes que teníamos en el genoma y compararlos con otras especies. Algo que debo decir es que en cualquier representación de estos genomas de microorganismos, ustedes van a ver que se usa este código de color, que caracteriza más que nada el conocimiento de la función de los genes. Es decir, si conocemos, si el gen está caracterizado experimentalmente, lo representamos en rojo. Si se conoce la función solo por comparación con otros genes en base de datos, los representamos en amarillo. Y estos genes que ven en naranja y en verde son genes para los que no conocemos la función. En el caso de Leishmania, como ustedes pueden ver, casi todos los genes son o están dentro de esta categoría de naranja y verde. Un 60% de los genes en el genoma de Leishmania está en esa categoría, lo que significa que no conocemos su función y lo que nos dice que todavía queda mucho por hacer en la biología, en el estudio de la biología de estos parásitos. ¿Okay? Entonces, para dar un poco de luz en los genes que teníamos en panamensis y que no sabíamos realmente qué función tiene, pues aplicamos todas estas herramientas, Interpro, OrthoMCL, para hacer una comparación entre otras especies de Leishmania, y el resultado es más o menos este diagrama de Venn. Acá tenemos 5 especies de Leishmania, estamos resumiendo 5 especies de Leishmania. Esta que está en rosado es brasiliensis, esta que está en amarillo es panamensis, así que este lado de la diapositiva representa el subgénero Viania, que como les decía anteriormente es el que nos interesa. Y estas que están de este lado pues pertenecen a otro subgénero y a especies en algunos casos del Viejo Mundo o también de Latinoamérica, pero que están fuera de este subgénero Viania. Como ustedes pueden ver, hay algunos genes que son específicos del subgénero Viania, y si el subgénero Viania tiene características específicas desde el punto de vista morfológico y patológico, pues lo más probable es que estas características estén asociadas a estos genes que son específicos de ese subgénero, así que hicimos pues varios estudios incluyendo Gene Ontologies y otras herramientas para ver, bueno, qué estaba ausente del subgénero Viania y qué estaba presente en el subgénero Viania. Encontramos algunos genes ausentes del subgénero Viania, particularmente esta enzima, que es una arabinosiltransferasa que trabaja en la síntesis del fosfolicano, que es un carbohidrato de la superficie del parásito y que probablemente esté relacionado con características citológicas del subgénero, pero lo que yo creo que es más importante son lo que encontramos que es específico de este subgénero, que lo relaciono en esta lista y voy a pasar en la siguiente diapositiva a tratar de asociar una característica funcionalmente importante de Viania con cada uno de estos genes exclusivos que encontramos. Por ejemplo, la presencia de una proteína de tipo Argonaut o Dicer está relacionado con la existencia en el subgénero Viania de una vía para interferencia de RNA, que no parece estar en otras especies de Leishmania. Esto ya se había reportado, esto solamente nos viene a confirmar que aparentemente esta vía sí es exclusiva de este subgénero. No hay nada que podamos asociar desde el punto de vista patológico a esto, pero es una vía de la biología molecular que es específica de este subgénero y que puede ser muy útil para trabajos en biología molecular con especies del subgénero. Algo que sí es bastante relevante es la presencia de una isoforma adicional de glutatión peroxidasa en este subgénero. Y la glutatión peroxidasa
es una enzima que en cualquier eucarionte está involucrada precisamente en pues participar en el metabolismo del glutatión, que a su vez está relacionado, es un potente antioxidante y está relacionado con la defensa contra el estrés oxidativo, que para un parásito que vive dentro del macrófago es crítico. Porque el macrófago obviamente tiende a contrarrestar o combatir a estos patógenos con bursts oxidativos, y obviamente si estos parásitos pues tienen una enzima adicional para este metabolismo, pues esto incluso podría estar relacionado con un aumento en la supervivencia dentro del macrófago y una mejor capacidad metastática, que puede ser lo que probablemente haga que el parásito migre más fácilmente hacia la zona nasofaringea y desarrolle la forma mucocutánea. No lo queremos decir así, porque evidentemente hay que probar esto a nivel de laboratorio, pero yo creo que es un buen punto de partida. Otro hecho bastante interesante en este sentido es la presencia de una enzima que actúa como una tirosina o dopa descarboxilasa. Esta es una enzima que participa en el metabolismo de las catecolaminas, que no está presente en otras especies de Leishmania, y yo creo que esto es uno de los puntos más, no sabemos qué impacto pueda tener, pero yo creo que esto es uno de los puntos más importantes para futuras caracterizaciones funcionales, porque yo me atrevo a decir que los productos del metabolismo de esta enzima podrían modular incluso la respuesta inmune mediante la producción de neurotransmisores o moléculas importantes a este nivel. No tenemos que probarlo, pero puede ser un buen punto de partida. Y por último tenemos la presencia de una gran cantidad de proteínas con funciones de transcriptasa reversa y de condominios que participan en procesos de ruptura y ligación del DNA, que son proteínas que se encuentran comúnmente en elementos tramponibles activos y que tampoco se han reportado en otras especies de Leishmania. Parecen también ser exclusivos de estas especies del subgénero Viania. O sea que esto es lo que encontramos desde el punto de vista funcional, pero como les decía anteriormente, en Leishmania también son bien importantes las variaciones que se observan a nivel de DNA, es decir, a nivel del número de copias de cromosomas o genes. ¿Okay? Así que decidimos también usar los datos que teníamos, los datos de Illumina que teníamos, para estudiar la presencia de posibles variaciones estructurales en el genoma. ¿Esto cómo se hace? Esto se hace simplemente mapeando secuenciando el genoma, cada uno de estos cromosomas con Illumina, y después entonces mapeando los fragmentos al genoma ensamblado. Y esto permite ver variaciones en lo que llamamos profundidad de fragmentos o profundidad de reads o cobertura, como le quieran llamar, y estas variaciones pueden demostrar la presencia de alteraciones en el número de copias. De hecho, esto que ven acá es el resultado de mapear todos los fragmentos que producimos a partir de este genoma a cada uno de los cromosomas de la bacteria, perdón, del parásito. Como verán, esto no se atiene a escala, cada uno de estos cuadros representa un cromosoma, pero lo importante y lo que se puede concluir precisamente al hacer una adaptación de mediana a cada uno de estos histogramas es que definitivamente hay cromosomas que parecen tener un mayor número de copias en la cepa que secuenciamos, como por ejemplo el cromosoma 4 y el cromosoma 23. El caso más representativo es el del cromosoma 31, que está amplificado aparentemente en todas las especies de Leishmania que se conocen. También hay algunos cromosomas que parecen tener menos copias. Esto también se ha visto en otras especies de Leishmania y se justifica precisamente por esta variación tan grande que hay, o esta neoploidía tan grande que hay en la genética del parásito. La visión general del genoma de la cepa de Leishmania que secuenciamos es que es mayormente diploide, con excepción de 2 cromosomas que parecen ser triploides y un cromosoma que parece ser tetraploide, que es el cromosoma 31. Y esto pues va en consonancia con lo que se ha descrito para otras especies. Ahora, algo que nos llamó poderosamente la atención es que en uno de los cromosomas, en el cromosoma 34, a pesar de que este cromosoma muestra una profundidad de reads coherente con diploidía, observamos 2 regiones del cromosoma en las que hay un aumento local en la profundidad de reads. Y esto puede estar asociado, como les mostré anteriormente, a amplificaciones, pero amplificaciones de tipo episómicas. Es decir, ese segmento del cromosoma se extrae y se amplifica en un número de copias que existe de manera independiente al resto del genoma.
Igual estudiamos o tratamos de ver qué cantidad de genes o qué grupos de genes se encontraban amplificados de manera intracromosómica. Encontramos también bastantes genes amplificados que están resumidos en esta tabla y que, como había dicho anteriormente, pues son posibles genes involucrados en patogénesis y en virulencia del parásito. Y en esta tabla solamente estamos mostrando de estos genes amplificados para los que conocemos su función, pero hay muchos que no estamos presentando en esta tabla por razones de espacio para los que no conocemos su función y que creemos que son genes que también son buenos candidatos para trabajar en su caracterización funcional. Entonces, ¿cuáles son las direcciones futuras de trabajo que tenemos, además de las que les mencioné, de hacer esta secuenciación de aislados con distintas características? Pues bueno, seguir aplicando estrategias informáticas para escoger de los genes que no se conoce su función, aquellos genes que puedan ser importantes para caracterización funcional y que podrían de pronto incluso estar o podrían ser usados como posibles candidatos al diseño de medicamentos o incluso al diseño de vacunas. Una de estas características importantes en las que estamos trabajando ahora es en la predicción computacional de genes expuestos en la superficie, que en el caso de este parásito se puede hacer de manera muy interesante, ya que las proteínas que están expuestas en la superficie del parásito lo hacen a través de un tipo de estructura molecular muy específica, que son los GPI anchors, y que hay maneras de encontrar estos sitios de glicosilación asociados a EPI anchors desde el punto de vista informático, y bueno, eso es una de las cosas en las que estamos trabajando. Aquí pues algunas de las personas que han sido críticas para la culminación de este trabajo, agradecerles el apoyo que nos han brindado, estudiantes de la Universidad Latina, estos dos doctores del Instituto Sanger que nos han ayudado mucho, el Instituto Sanger de Inglaterra, y bueno, a todos los que han financiado de una forma u otra este proyecto. Así que eso sería todo. Muchas gracias por su atención.